Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de eritrodermia. Eritrodermia es un síndrome que puede agrupar diferentes tipos de dermatitis o de condiciones habitualmente serias, severas, y vamos a empezar con ciertos conceptos. La eritrodermia en sí es un síndrome caracterizado por eritema generalizado en la piel con diferentes grados de descamación. Es potencialmente mortal, más aún cuando este cuadro se presenta de forma fulminante y se ha asociado con una alta mortalidad en aquellos que van a requerir ser hospitalizados. Quien define o quien acuña este término por primera vez es von Ebra en 1868 para justamente describir este tipo de casos. En cuanto a su frecuencia, es poco frecuente y es justamente como un síndrome causado por una amplia variedad de condiciones o enfermedades. Otro de los nombres que se le da es dermatitis exfoliativa. Por definición, es aquella dermatitis con enrojecimiento que va a afectar más del 90% de la superficie corporal que va a presentar descamación de intensidad diversa. La instalación puede ser aguda o insidiosa y al ser poco frecuente, los estudios retrospectivos van a mostrar pocas veces, hay pocos datos en cuanto a su incidencia dada lo infrecuente de estas condiciones. En algunos estudios en China se indica que se presenta en 13 personas de 100.000, en 13 de 100.000 pacientes dermatológicos. Una publicación en Europa, en Portugal específicamente, haya una incidencia de 9 casos al año. Se encuentra que además, en cuanto a género, afecta más a varones, a una razón de 4:1, en una edad media de presentación en adultos de 41 a 60 años. Cuando se presenta en población pediátrica, la edad promedio es de 3.3 años y va a tener una tasa de mortalidad bastante variable, un rango bastante amplio, porque esto va a ser básicamente, va a variar según la etiología, ¿no? La causa de fondo de la eritrodermia. Si bien el síndrome de la eritrodermia es un síndrome que va a responder o que se va a asociar a diversas causas, los mecanismos fisiopatológicos van a depender de la causa subyacente. En los estudios que se han hecho en estos casos, se ha observado que pese a que se deben a distintas dermatosis, comparten ciertos aspectos del mecanismo inmunológico en estos casos. Y cuando se hace estudios inmunohistoquímicos en los casos de eritrodermia, en las etapas más agudas, pues estos estudios no van a tener mucha diferenciación entre uno según la etiología. Lo que se aprecia es que hay un reclutamiento masivo de lo que son las células inflamatorias en la piel, cuyas causas los mecanismos se desconocen, pero que se plantea la interacción entre citoquinas como interleuquina 1, 2 y 8, moléculas de adhesión intracelular y CAM1, factor de necrosis tumoral, e interferón gamma dentro de las moléculas involucradas en este tipo de reacciones. Y además se va a dar en consecuencia a esta activación de estas citoquinas un incremento en la tasa mitótica. Por ende, el tiempo de tránsito se va a cortar en la epidermis y se va a generar la exfoliación. En este caso, las escamas contienen aminoácidos, obviamente las proteínas de lo que es la capa córnea y las estructuras celulares, y que se van a perder con la descamación. Por ende, va a generarse una pérdida de proteínas de entre un 20 a 30% en los casos entre un 20 a 30% de los casos de eritrodermia psoriática, que es donde obviamente la tasa de recambio mitótico, la tasa de recambio está mucho más incrementada, y un 10 a 15% en otros tipos de eritrodermia.
y además puede representar o representa la etapa final de muchas enfermedades dermatológicas y la incidencia en las distintas causas puede variar según lo que se ha observado en poblaciones, según, digamos, características genéticas, geográficas y sociales. Bueno, las causas más frecuentes de eritrodermia, de lejos, psoriasis, dermatitis atópica. También como tercera posibilidad, la tercera causa en orden de frecuencia, enfermedades linfoproliferativas, sobre todo los linfomas cutáneos, y medicamentos. La forma de inicio se va digamos, a dar de forma súbita o gradual según la causa, y el curso puede ser crónico y grave, ¿no? Según justamente la causa de las lesiones, la causa de la eritrodermia. En diversos estudios de seguimiento se observó justamente, bueno, nosotros en el grupo anterior estamos agrupando básicamente lo que son las causas definibles: psoriasis, dermatitis atópica, linfoproliferativas y medicamentos. Han habido estudios en los cuales bueno, hay casos en los cuales se presenta una eritrodermia y no encontramos una causa identificable, y bueno, pasan al grupo de las idiopáticas o primarias, denominadas antes primarias, y lo que se ha visto es que en la evolución de este tipo de eritrodermias idiopáticas, estas a la larga evolucionaban a linfomas y otras malignidades, entonces iban como un paraneoplásico, ¿no? En estudios como el grupo de Khaled encuentran justamente esta distribución que no escapa lo que son las estadísticas habituales, ¿no? Psoriasis a la cabeza, linfoproliferativas, reacción a drogas, idiopáticas que a la larga van a evolucionar en lo que son las distintas malignidades, ¿no? Y eczemas dentro de los grupos de las dermatitis atópicas o las dermatitis seborreicas, pues, que se han exacerbado, ¿no? Y se han vuelto eritrodérmicas. La mayoría de casos se va a asociar a la exacerbación de una dermatosis preexistente, por lo que es importante cuando nosotros tenemos en la evaluación de un caso de eritrodermia es la búsqueda de antecedentes y la historia clínica. En este caso resulta valiosa porque vamos a preguntar si esta persona, por ejemplo, tenía los cuadros más frecuentes, tenía descamación en cuero cabelludo, descamación en áreas extensoras, codos, rodillas, ¿no? O posiblemente haya tenido antecedente atópico o medicamentos que haya podido ingerir previamente, ¿no? Siempre es valiosa la información previa que van a presentar, que podamos conseguir el paciente o los familiares. El 25 al 50% de los casos en la eritrodermia se asocia a psoriasis, y este tipo de casos pues se van a asociar a evoluciones de curso crónico. Y como detonante para la eritrodermia tienen, por ejemplo, la suspensión súbita del tratamiento corticoide tópico o del tratamiento sistémico, en este caso metotrexate, o posiblemente que sea este hábito que a veces encontramos en los pacientes por la automedicación o el ejercicio ilegal en la medicina, en la que periódicamente se hacen administrar corticoides sistémicos, ya sean los inyectables de depósito o los de toma oral, de modo que dejan de usarlo y obviamente se va a dar una activación de la psoriasis como un efecto rebote propio de corticoide, o que se pueda, o en los otros casos porque que esta psoriasis se haya complicado con una infección, ¿no? Entre un 4 a 23% se asocian a dermatitis atópica. Estos rangos varían, como decía, según los grupos de estudio. Se asocian a dermatitis atópica. Además, se encuentra que en un 5 a 25% de casos, según los grupos, también se pueden asociar a otros eczemas, no necesariamente atópicos, sino pueden ser pues dermatitis irritativas, seborreicas o de contacto, ¿no? Aquellas lesiones de contacto que hayan resultado ser masivas, ¿no? Extensas, mejor dicho, y que puedan derivar en un cuadro de eritrodermia propiamente.
Las reacciones a medicamentos representan la segunda causa de eritrodermia en algunos grupos, y en este caso las eritrodermias por medicamentos se llevan, digamos, por orden de frecuencia, la sospecha o digamos el riesgo con los anticonvulsivantes, carbamazepina y el halopurinol como los más frecuentemente asociados a este tipo de cuadros. Entonces los antecedentes de toma de medicamentos y antecedentes patológicos, no solamente si ha habido alguna lesión dérmica, sino de repente pues que esta persona está en control con anticonvulsivantes por alguna razón, no necesariamente solamente cuadros de convulsivos, sino la carbamazepina también tiene otros usos, o el uso de halopurinol, pues puedan entrar en la pesquisa de averiguar estos tipos de medicamentos en el uso del paciente para ver una posible causa, ¿no? Ahora, otras causas de eritrodermia. Bueno, en este cuadro agrupan las principales causas de eritrodermia. En las eritematos escamosas, un repaso: psoriasis, la pitiriasis rubra pilaris, que es una dermatosis que sí, pues se va a caracterizar por lesiones extensas. La psoriasis va a tener lesiones eritematosas escamativas en placas como previas a la extensión de la eritrodermia. La pitiriasis rubra pilaris se caracteriza por una lesión rosada, pero que va a tener islotes de piel normal. Esa es la característica. Dermatitis, las formas de dermatitis: la dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis seborreicas exacerbadas, ya sea gatilladas por debut HIV o por alguna otra, por debut o seropositivización HIV o por alguna otra causa. Las linfoproliferativas, linfomas, leucemias, cuadros de mielodisplasia, cuadros paraneoplásicos. También acá entran también en lo que son cuadros por problemas linfoproliferativos, los GVH, ¿no? Medicamentos señalan la penicilina además como causante de eritrodermias, carbamazepina, halopurinol, ¿no? Y también en estos casos pues considerar que si presentamos eritrodermia y otros tipos de síndromes más serios, el medicamentoso, considerar que sea un cuadro de Dress, síndrome de Dress. Enfermedades autoinmunes que puedan producir eritrodermia: lupus eritematoso, la dermatomiositis, ¿no? En algunos cuadros de sarcoidosis. Enfermedades infecciosas que puedan gatillar eritrodermia: dermatofitosis, sarna noruega, HIV, otros tipos de hongos y parásitos en cuerpo, ampollosas, pénfigo foliáceo o pénfigo vulgar, que podrían también debutar con formas eritrodérmicas, el pénfigoide paraneoplásico, y otros tipos de dermatosis tipo ictiosis, líquen plano, ¿no? Y otras enfermedades que podrían también, que se asocian con mucha menos frecuencia aún así a eritrodermia. En cuanto a la psoriasis, bueno, sabemos que es la causa más común. Usualmente se presentan como cuadros de larga evolución, como decíamos, o que podrían ser aquellas psoriasis que si bien pueden haber hecho una suspensión súbita de su medicamento, o tratarse de psoriasis refractarias a las terapias convencionales, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos pues este tipo de lesiones, una persona que está con más del 80% de compromiso, más del 90% de compromiso de la piel, ¿no? Está lógicamente con lesiones descamativas. En este caso la descamación, decíamos, es variable, y eso va a variar según la etiología. En psoriasis la descamación va a ser importante. Vamos a indagar acerca del antecedente de descamación en cuero cabelludo, cuadros de artritis, buscando una asociación de artritis psoriática, enfermedades, antecedentes familiares y tratamientos recibidos, ¿no? Decíamos que es común que este tipo de cuadros se gatille con la suspensión del tratamiento, el uso de esteroides, de uso tópico sistémico, y en este caso también, digamos, en el de psoriasis,
Tener en consideración que el uso de esteroides tópicos, ¿no? A veces tenemos pacientes con psoriasis que vienen y se acostumbran a llevarse su clobetasol y sus otras cremas corticoides y tienen lesiones extensas y ellos se ponen el clobetasol como si fuese crema humectante, ¿no? Esto va a hacer a la larga, si lo suspende, un efecto rebote y sí nos podría complicar los cuadros de psoriasis que podrían ser manejados de repente de modo sistémico con mayor respuesta. La suspensión de los inmunosupresores tipo metotrexate, en todo caso, investigar si el paciente está utilizando fármacos desencadenantes de eritrodermias como terbinafina, corticoides sistémicos, cloroquinas, litio, ¿no? Antecedentes de fototoxicidad, si la persona es sensible a la exposición al ultravioleta, y enfermedades sistémicas o seropositivización, ¿no? Lo que es el examen físico, característicamente la psoriasis va a tener ese eritema un tanto oscuro y la escama es más dominante que en otros casos, ¿no? El rostro, en cuanto a psoriasis, no suele estar totalmente comprometido. Cuando hay psoriasis en rostro es menos, no es compromiso total habitualmente. Vamos a buscar también alteraciones en uña, paquioniquia, queratodermias palmoplantares, el pitting en las uñas, ese punteado, la onicolisis o las manchas en gota de aceite como parte de los signos de psoriasis. El manejo habitualmente es evitar obviamente corticoides sistémicos y emplear en primera línea ciclosporina por la respuesta rápida que pueda brindar, o infliximab en este caso, de poder usar biológicos. El metotrexate y la citretina también son buenas opciones y en este caso siempre se tiene que hacer una evaluación de cómo estamos con el paciente en cuanto a la condición, en cuanto a lo que son cuadros infecciosos, ¿no? Primero descartarlos, tratarlos antes de inmunosuprimirlos, ¿no? Bueno, veíamos las características de las personas que previamente a la psoriasis eritrodermica puedan presentar, la búsqueda o la pesquisa de antecedentes de lesiones en placas, alteraciones unguiales tipo pitting, mancha en bote de aceite o nicolisis, ¿no? Que son característicos de las personas con psoriasis, que no tienen una adecuada respuesta. Y este es el tipo de eritema que va a presentar el paciente psoriático, un eritema oscuro. Y en algunos casos pueden presentar lesiones tipo pustulares además, ¿no? Bueno, en cuanto a la dermatitis atópica, esta es una causa frecuente de eritrodermia también. En este caso se ha de averiguar antecedentes familiares y personales de dermatitis atópica o fondo atópico, ¿no? Personas con algún componente alérgico, rinitis, conjuntivitis, no solamente dermatitis, asma, ¿no? En estos casos indagar exacerbantes, sudoración excesiva, exposición a alergenos, aplicación de irritantes que podrían, por una cuestión de contacto, gatillar este tipo de lesiones. Y en este caso también examinar presencia de lesiones como la liquenificación en lo que son lesiones liquenificadas, el pliegue de Denny-Morgan en párpados, la hiperlinealidad palmar, ¿no? Característicamente la dermatitis atópica y su consecuente eritrodermia se caracterizan por una descamación fina, ¿no? El prurito es dominante. Vamos a encontrar áreas de liquenificación, áreas de pliegues comprometidas, y también podemos encontrar la asociación a infecciones cutáneas, ¿no? Dominante de estafilococo como superantígeno. Podemos encontrar en las uñas líneas horizontales y podemos encontrar además en lo que es la evaluación en el laboratorio, la eosinofilia, IG elevada, hallar en lo que son las evaluaciones de frotices cocos, ¿no? El tratamiento con este tipo de casos podemos ingresar corticoides sistémicos, inhibidores de leucotrienos, montelukast y sobre todo el tratamiento tópico, emolientes. Tratamiento en el atópico lo que va a necesitar es humectar esa piel, ¿no? Y tratar las infecciones asociadas, sobre todo estafilococo, que es lo que va a complicar muchas veces esto en estas personas. Características, las zonas de liquenificación, el pliegue de Denny-Morgan, ¿no? en las personas, y también equivalentes atópicos que se puedan presentar en el curso, ¿no? Los eczemas atópicos, ¿no? La sequedad
en estas personas. Bien. Una tercera causa en orden de frecuencia, desórdenes linfoproliferativos. En este caso, digamos que el proceso más frecuente en este grupo es el linfoma cutáneo de células T, y una expresión, la forma más agresiva de este tipo de lesiones pues, es el síndrome de Sézary, que va a ser ya, digamos, la forma ya extendida del linfoma, y que se va a caracterizar por la triada de eritrodermia, linfadenopatías y linfocitos atópicos circulantes, células de Sézary, en más del 20% de las células circulantes en total. En los casos en los cuales tenemos, por ejemplo, un caso de eritrodermia, ¿no? Descamación no tan importante, más que nada eritrodermia, y debemos buscar, indagar acerca de las adenopatías, que van a ser en este caso importantes para lo que es el estadiaje pronóstico. Pero en un cuadro de eritrodermia no necesariamente pues toda adenomegalia va a implicar un compromiso, una causa linfoproliferativa, ¿no? Necesariamente. Pueden ser adenitis reactivas. En este caso, pues se evalúan los otros aspectos además. Se puede encontrar en piel placas infiltradas, que pueden también estar en rostro y que le pueden conferir al rostro una fase leonina. Prurito, hiperkeratosis unguial, keratodermia, palmoplantar, característicamente dolorosa. Y si bien inicialmente los cuadros de eritrodermia, la histología podrían ser no muy dicientes, con digamos, la evolución de lo que es la eritrodermia en biopsias posteriores, sí ya se puede ir evaluando con más claridad los cambios en lo que es la celularidad en las biopsias de piel, ¿no? El tratamiento es corticoides y según el estadiaje, pues fototerapia, quimioterapia, ¿no? Acá, por ejemplo, hablamos de las placas infiltradas. Puede ser eritematosos, eritematoviolaces, con cambios en lo que son, el área del rostro con engrosamiento, que pueden conferirle una facies leonina. Y hablábamos acerca de lo que es la eritrodermia idiopática, según el cuadro que hemos visto previamente. Es un grupo que antes se consideraba como tal eritrodermia idiopática, pero en estos casos, pues, porque se denomina así porque en el momento del debut de la eritrodermia no se encuentra una dermatosis asociable que haya debutado antes o durante este cuadro, ¿no? Pero que en los diversos grupos de seguimiento estos tipos de eritrodermias idiopáticas evolucionan básicamente en lo que son linfomas o tumores sólidos, por lo que este tipo de eritrodermias con una causa no conocida, no identificable, van a requerir el seguimiento porque van a representar finalmente una eritrodermia de tipo paraneoplásico. Bien, en cuanto a lo que es eritrodermia por reacción a medicamentos, es una de las causas más importantes de eritrodermia. Típicamente es de inicio súbito. Comparado con lo que es psoriasis, tienen una coloración rojiza o rosa brillante, una descamación también no tan dominante como psoriasis, pero que sí va a abarcar grandes zonas de piel. Presentan además edema facial, pueden cruzar además con lesiones purpúricas en las áreas de estasis o de decúbito. Se presentan varios criterios para lo que es para considerar también que este tipo de eritrodermia sea de causa medicamentosa, ¿no? Que haya una relación causal entre administración de fármacos y la reacción adversa, haya un rash cutáneo agudo, inicio súbito, compromiso que puede haber de un órgano, linfadenopatías en 2 sitios diferentes, leucocitosis o eosinofilia o trombopenia y alza térmica mayor de 38 grados. En cuanto a lo que es el síndrome de Dres, que es una toxicodermia severa, se pueden observar lesiones mucosas incluso, y se va a presentar alza térmica, asociación además a hepatomegalia,
eosinofilia mayor de 700 digamos, en la cuenta absoluta, y además se debe descartar compromiso visceral tipo hepatopatía, hepatitis, neumonitis, nefritis. En este caso, en lo que es el síndrome de Dres, la sensibilidad se puede presentar incluso luego de 2 a 8 semanas de la exposición, y va este tipo de cuadro, este tipo de toxicodermia va a remitir incluso hasta varios meses después de la suspensión del medicamento. Es decir, no necesariamente va a ser tan súbita, tan inmediata la exposición de drogas, o el inicio de la exposición a determinadas drogas en el cuadro de Dres. En cuanto a lo que es la dermatomiositis, como evaluación en los casos de eritrodermia, si bien es una causa muy frecuente, cuando una dermatomiositis se presenta, esta pues va a representar una urgencia debido a la debilidad muscular que va a presentar. En estos casos debemos indagar, cuando tenemos casos, digamos cuadros en los cuales se sospeche esta posibilidad, indagar acerca de lesiones cutáneas previas, ¿no? Como las papilas de Gottron, en los eritemas, el eritema periocular y en áreas fotoexpuestas, además de debilidad muscular, cintura pélvica, cintura escapular, mialgias, disfagia, disfonía, ¿no? Fenómeno de Raynaud que puede estar asociado, o la superposición con otras colagenopatías. Vamos a evaluar lo que es el eritema en heliotropo, el eritema facial, que va a ser con involucro del surco nasogeniano, y las pápulas de Gottron, como decía. Otros cambios que tenemos que buscamos en la piel son los cambios de tipo la poiquilodermia, que es los cambios que van a tener las personas con discromías, ¿no? en la piel. Podemos encontrar en los casos severos también calcinosis cutánea y eritema periungual. La evaluación de creatina fosfoquinasa, que también es bastante importante, y evaluación de, digamos, en los elementos, digamos, anticuerpos antinucleares y anticuerpos contra dianas, que van a ser específicas para dermatomiositis. ¿Qué pasa con las eritrodermias que se asocian a dermatomiositis, o las dermatomiositis que van a complicar con eritrodermia? Se ha visto que en muchas series hasta más de la mitad o la mitad de estos casos se van a asociar a neoplasias malignas. Por eso es la mención, ¿no? No solamente por la severidad, sino por la asociación a neoplasias malignas en estos casos. Por ende, tenemos un cuadro de eritrodermia, que tenemos un cuadro de dermatomiositis, complica con eritrodermia. Hay que descartar la posibilidad de neoplasias, y una de las más frecuentes son las de tubo digestivo. El uso, bueno, es ya con unos supresores corticoides sistémicos, y al tiempo digamos, el ingreso de ahorradores de los mismos, ¿no? Bien, en el abordaje de los pacientes con eritrodermia, ingresa, evaluar antecedentes, anamnesis, la exploración física para determinar lesiones preexistentes. Ahí lo que hay que también es vigilar lo que es el estado de la termorregulación, la hidratación, una adecuada ingesta de nutrientes para evitar la desnutrición por pérdida de proteínas. En estos casos, también evaluar otros digamos, aspectos como adenomegalias, visceromegalias y compromiso de anexos cutáneos para buscar una etiología o identificar una etiología. En lo que es el laboratorio, básicamente evaluar hemograma, BSG, proteínas, el estado metabólico, perfil hepático, si hay antecedentes o sospecha HIV, y en el caso de que se aprecien lesiones que sean sospecha de infección, cultivos microbiológicos, ¿no? Imágenes básicamente para el estadio, digamos, para evaluar severidad y grado, compromiso, radiografía de tórax, y los otros estudios de imagen ya van dirigidos según la causa. Se proponen biopsias, si bien en los primeros días de la eritrodermia, pues esta va a ser básicamente una inflamación inespecífica. En los siguientes días de evolución se podría dar ya más que nada, digamos, el patrón de la dermatitis o del cuadro de fondo, ¿no? Y hacer una psoriasis o un proceso linfoproliferativo.
¿no? Bueno, es lo que es a poner énfasis en lo que son los cuadros, digamos, los signos a buscar en áreas a evaluar en lo que es un cuadro de eritrodermia, ¿no? Evaluar lo que es la estabilidad de las constantes vitales, el aspecto cardiovascular, gastrointestinal para evaluar visceromegalias, músculo esquelético, para ponerle énfasis a lo que es la debilidad muscular o no, y las artropatías, presencia de artropatías o artritis, evaluación del aparato, evaluación oftalmológica para detectar si hay ectropio, y el área linfática para adenopatías, y eso nos pueda descartar o no, u orientar y hacer un proceso linfoproliferativo, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que es ya un resumen de lo que ya hemos hablado acerca de las características de las eritrodermias según las causas, ¿no? Psoriasis, dermatitis atópica, lo que es la reacción a medicamentos, la dermatomiositis y los linfoproliferativos. Y este es un flujograma acerca de cómo evaluamos y abordamos a los pacientes con eritrodermia. Más del 90% de compromiso. Empezamos con lo que ya habíamos evaluado: historia clínica completa, evaluación física, si hay digamos, medicamentos que sean exacerbantes o causantes de la eritrodermia, la descontinuación de ellos, la evaluación de laboratorio inicial, y determinar si esta persona está en riesgo en riesgo metabólico, ¿no?, para establecer el siguiente manejo, ¿no? Según la causa, ver si este paciente va a necesitar manejo intrahospitalario o va a necesitar manejo ambulatorio. Básicamente evaluar lo que es, asegurar lo que son los aspectos de hidratación y terapia antibiótica si es que necesitaran, lo que es el aspecto en lo que es los casos en los que requieran hospitalización. También considerar el manejo de la piel, lo que es el prurito, el control del prurito, el manejo de lo que son el estado de la barrera cutánea, una habitación atemperada, el uso de humectantes es importante, y la aplicación de tratamiento tópico, ya sea con emolientes, ¿no?, esteroides de baja potencia, debido a que estamos con una eritrodermia. Recordemos que en estos casos la absorción de estos medicamentos es importante, ¿no? La evaluación nutricional y el control de infecciones secundarias. Bien, ya habíamos hablado acerca de las opciones de terapia de lo que es psoriasis, básicamente con forma aguda, ciclosporina o infliximab como primera línea. Sin embargo, también nos sirven bastante lo que es el metotrexate o retinoides tipo citretina, ¿no? En dermatitis atópica plantean también lo que es el uso de ciclosporina. También se puede apelar a otro tipo de inmunosupresores, tipo metotrexate según la edad, y micofenolato mofetil en algunos casos. En muchos casos también nos puede salir de primera línea corticoides, porque en estos casos no va a haber un rebote tipo psoriasis, ¿no? Medicamentosa, el tratamiento corticoide sistémico, básicamente con prednisona. Se puede utilizar también inmunoglobulina intravenosa y como terapias eje para este tipo de reacciones.